año pasado se produjeron 1.042 siniestros mortales en las carreteras españolas. Está claro que hay que trabajar para atajar las causas, reducir los fallecimientos y contribuir a concienciar a los ciudadanos sobre este drama y sus dolorosas consecuencias. Hoy hablaremos de accidentes de tráfico en hora segura. Bienvenidos. Hora Segura, con Marga Noguera, en Es Radio 97.1. Como es habitual, agradecer la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares y hoy en representación del colegio la abogada Lidia Blanco. Bienvenida, Lidia. Buenas tardes, Marga, gracias. También tenemos a nuestra invitada Neus Queñelles, abogada. Bienvenida, Neus. Hola, gracias a vosotros por haberme invitado. Quizá, Lidia, nos puedes dar 4 pinceladas de nuestra invitada. Neus Queñelles Nicolau es una abogada colegiada desde 2007 en el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, especializada en responsabilidad civil, miembro de ANABA RC y también ha sido presidenta de la Asociación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares entre los años 2014 y 2016. La verdad es que tras haber sufrido un accidente de tráfico surge, muchas dudas, es un momento tenso, es confuso y dudas, no sabemos a quién llamar, si podemos reclamar, la verdad es que es un momento muy complicado. Entonces, es complejo, sí. Es un momento muy complejo y por eso hemos pensado que, aparte por la cantidad de siniestros que hay, porque yo he dicho siniestros mortales, pero luego hay cantidad de personas que, sufren consecuencias. Grandes lesiones. Sí. Y la verdad es un tema muy a tener en cuenta. Vamos a empezar informando qué hay que hacer cuando se tiene un accidente de tráfico. Puede parecer una pregunta tonta, Neus, pero llamamos a la policía, llamamos al seguro. ¿Qué hay que hacer lo primero? El primer consejo que doy es intentar estar tranquilos. Es decir, siempre un accidente de tráfico, como muy bien has dicho, Marga, llega a un estado de nerviosismo que no es necesario, en cierta manera. Has tenido un accidente, siempre sea culpa de uno o del otro, pero no hay que llegar al extremo personal. Entonces, dicho esto, lo suyo es llamar a la policía local o guardia civil, dependiendo de dónde haya sido el accidente. Si es dentro del poblado, policía local, del pueblo donde haya sido, y si es en carretera, pues a la Guardia Civil. La Policía Nacional no tiene competencias, pero se llama al 112, si dice he tenido un accidente, si hay lesionados, decirlo ha habido lesionados, y a partir de ahí la policía local vendrá y os ayudará, muchas veces solamente os ayudará a rellenar el parte amistoso. Si es un accidente de poca envergadura, que es muy clara la responsabilidad, que por ejemplo es un accidente en cadena, aquí ya no es necesario llamar a la policía, se rellenan los partes amistosos que tenéis en el coche, que os suele dar el seguro, se rellenan y, muy importante, ese parte amistoso se tiene que dar parte al seguro. No es lo mismo hacer el parte amistoso que hacer el parte al seguro. La gente a veces confunde. Y, por supuesto, ir al médico si se tienen lesiones. Antes de entrar en materia, comentar algo que antes de empezar el programa ha salido y que quizá mucha gente no lo sabe porque yo tampoco lo sabía. Aunque no haya pasado nada, es decir, cuántas veces a lo mejor nos hemos saludado con el coche de delante y no hemos visto nada y nos hemos ido pues sin darnos ni los teléfonos ni nada. Eso no hay que hacerlo. Yo no lo recomiendo. Muchas veces las lesiones cervicales no salen al momento. Aunque se tengan pocos daños materiales, muchas veces la misma postura de estar tranquila, de estar mirando en una rotonda, por ejemplo, que muchas veces miras hacia un lado y te pegan un pequeño golpe, en el momento de los nervios no tienes dolor. Te baja a las 12, 24 horas es cuando empiezas a notar ese dolor. Muy importante es que a partir de las 72 horas ya no entra dentro de la reclamación, es decir, tienes que ir al médico dentro de las primeras 72 horas desde el accidente. Pero eso ya entramos más tarde. Yo siempre recomiendo coger los datos del contrario y hacer parte al seguro. Por algo pagamos un seguro, para tener cubiertas estas circunstancias. Claro, porque al hilo de lo que comentabas anteriormente en relación a, si hemos tenido un accidente tenemos que ir al hospital para que nos hagan un informe médico. Bien, eso es porque podríamos tener derecho a solicitar algún tipo de indemnización por esos daños. Claro, realmente, si tú no eres el culpable del accidente, tienes derecho a ser indemnizado. Ya existe una normativa específica de ello. Entonces, lo más importante es acudir al médico cuanto antes y no ser valientes. Es decir, muchas veces
nos molesta la cervical. Al cabo de 2 horas del accidente, ay, me molesta, me tira, pero estamos acostumbrados por el estrés, por el trabajo, a siempre tener esa tensión muscular. ¿Qué pasa? Que al día siguiente esa tensión muscular es muchísimo más dolorosa. Y muchas veces la lesión que nos parece de poca importancia, pues puede ser más importante de lo que hay a primera vista. Y ahora que comentabas, si no somos el causante del accidente, podemos tener derecho a esa indemnización. Bien, y en ese sentido se me ocurre, si soy un tercero ocupante del vehículo, ¿también tengo derecho a esa indemnización? Esa es la mejor postura de un accidente, es decir, el que no es conductor. ¿Por qué? Porque siempre va a ser indemnizado. ¿De quién? ¿De mi coche o del coche contrario? ¿Quién es el culpable? Ese seguro es el que me va a indemnizar. Pero yo, como tercero, ocupante del vehículo, siempre que lleve los sistemas de seguridad obligatorios, voy a cobrar al 100%. Me da igual quién haya sido la culpa. Yo estoy de ocupante, estoy llevando el cinturón de seguridad, tema coche, estoy llevando el casco, en moto, voy a cobrar. Me da igual quién sea el culpable. ¿Y de qué depende la cuantía de una indemnización? Porque eso debe ser muy complejo y a veces no se debe ajustar a las realidades, porque es muy... A ver, en 2015 se modificó el baremo, el baremo anexo al Real Decreto Legislativo, y de 4 páginas o 5, que era el baremo, ahora es el libro grande de Petete porque es una gran enciclopedia. Yo voy a deciros en grandes rasgos. Tenemos los días de curación, las secuelas y los gastos resarcibles en lesionados, ¿vale? Ya caso aparte son fallecidos, que hay otra parte que ya se habla pues de las indemnizaciones por el fallecimiento, dependiendo de la edad, a los cónyuges, a los hijos, a los hermanos, a los allegados. Entonces vamos a lo que realmente son el casi 90% de los accidentes, ¿no? Vamos a hablar de las lesiones. Tenemos, por un lado, los días de curación, que pueden ser muy graves, moderados o básicos. Muy graves se asemeja a un ingreso en la UCI, graves se asemeja a un ingreso hospitalario, moderados se asemeja a una baja laboral y básicos son esos días que, aún estando trabajando, tengo esas molestias que tengo que ir a rehabilitación. Una vez el médico te da el alta, con un informe de un médico asistencial, es cuando es la hora de valorar esas secuelas. Si me ha quedado algún dolor residual, alguna operación, que también se valoran las operaciones, alguna secuela estética. Y luego están los gastos resarcibles, que son pues esos gastos que o por culpa del accidente he dejado de ganar, como sería el lucro cesante, o esos gastos que por el tratamiento he tenido que gastar. Por ejemplo, pues gastos de locomoción, gastos de medicamento, gastos de ortesis, si te recomiendan ponerte una ortesis. Estos son, a grandes rasgos, lo que se puede reclamar. Luego ya, si ya vas fil and prim, es cuando encuentras más cuantías que se pueden indemnizar. Y nos comentabas antes, Neus, que tenemos 72 horas para dar, es decir, para ir a urgencias. Para nosotros ir a urgencias. Bien, ¿qué plazo tenemos para reclamar esa indemnización? El plazo es el de responsabilidad civil, el año. Es un año desde el alta para reclamar la indemnización. Ella ha dicho que el parte, tienes que, creo que son 5 días para hacer el parte a tu seguro, pero para reclamar la indemnización es un año desde el alta. Bien, ¿y qué plazo tiene la aseguradora para presentar una oferta motivada de indemnización? Con la nueva ley, con la ley del 2015, estamos obligados nosotros a solicitar una reclamación cuantificada. Antes de interponer la demanda tenemos que hacer una reclamación al seguro. El seguro está obligado a 3 meses a hacer una oferta o una respuesta motivada. Perdón, oferta motivada, respuesta motivada. Estáis utilizando una terminología muy judicial, pero quizá pues hay personas que no sabemos qué quiere decir. La compañía esto. tiene 3 meses para contestar. Es decir, nosotros reclamamos a la compañía y esa compañía tiene 3 meses para contestar, tanto afirmativamente como negativamente. Hasta ahora estamos hablando de si somos los no culpables, pero si hemos sido los que hemos ocasionado el accidente, todo cambia. Entonces es todo lo mismo, pero al revés, ¿no? Es decir, todo cambia. Te recomiendo también dar parte al seguro, es importantísimo.
Y también indicarte que si tú eres el culpable del accidente, lo único que no tienes es derecho a una indemnización, pero sí tienes derecho a una asistencia médica. Tienes que ir al médico. O sea, no por ser culpable te van a dejar sin asistencia médica. Bueno, eso no me lo imaginaba. Te lo cubre el seguro. Evidente. Te lo cubre el seguro. Lo que pasa es que luego te van a subir. Y ahí sí que necesitamos un abogado sí o sí. A ver, ser culpable de un accidente no significa necesitar un abogado. Ser culpable de un accidente cuando hay un delito, ahí sí que necesitas un abogado. Es decir, si la culpa del accidente es porque has sido en contradirección, porque has sido con alcoholemia, porque has incumplido mucho la ley, ahí sí que necesitas un abogado porque va a ir por delito. De otra manera, si tú tienes un accidente, basta con hacer el parte y no tienes necesidad de tener un abogado. Bien, ahora que hemos entrado en este tema, en el caso de que yo tenga la desgracia de atropellar a alguien, ¿qué consejos nos podrías dar? Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer y, sobre todo, qué es lo que no debemos hacer a efectos de, por ejemplo, no incrementar posibles futuros delitos? Huir es lo que no debes hacer. Lo que debes hacer es lo mismo que con un accidente, el llamar a la policía. Si es un atropello muy grave, bueno, esto ya lo sabemos de básica, ¿no? No tocar al lesionado para nada, llamar a la policía y quedarte en el lugar del accidente y asumir las consecuencias de ese atropello, que muchas veces no tiene por qué ser culpa del conductor, puede ser muchas veces culpa del propio peatón. Pero lo que no se debe hacer es huir del lugar del siniestro. Imagino que hay casos que hay gente que se asusta tanto que a lo mejor se va y es denegación de auxilio, no sé cómo se llama el delito, pero que luego hablando con ellos se han dado cuenta del gran error que han cometido y no era por maldad, sino porque estaban aterrorizados. Eso imagino que hay casos, ¿no? Supongo que sí. Yo no me he encontrado ninguno. ¿Sí? Yo es que siempre he pensado, digo, que parece que son malas personas, alguien que no es capaz de socorrer a alguien que lo necesita. Pero a veces el miedo puede provocar esto. No lo sé, pregunto. Mira, yo tengo la experiencia personal. A mi padre lo atropellaron hace muchísimos años. Bueno, en 2006-2007, cuando yo estaba a punto de colegiarme, mi padre es compañero. Y lo atropelló un compañero, además, en un paso de peatones. Ay, qué disgusto. El compañero pues no vio el semáforo en ese momento, había llovido, lo atropelló y la verdad que fue un atropello bastante desagradable con lesiones graves a mi padre. Y yo estaba recién salida de la carrera y era muy jovencita, era una jovenzuela. Y yo me acuerdo de este señor, que ya no está con nosotros, que cada día llegaba al hospital, pero no conseguía subir. Es que porque le aterraba. Eso quería decir. A ver, no es que esté defendiendo a los que huyen, ni mucho menos, sí. Pero también que intentar entender, porque a veces hay personas que hacen cosas que saben que no, pero igual otro detalle, y yo obré mal, vi un accidente, paramos enseguida y yo salí del coche como una loca a intentar ayudar, sin haber tenido las medidas de precaución de señalizar el coche, ponerme el chaleco y todo. Y yo recuerdo que mi marido me gritaba, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y yo en ese momento solo pensaba los que hay dentro del coche para ayudarles. Es decir, aquí cometí una gran imprudencia. Muy grande. Muy grande, claro, que pues, me podían haber atropellado, podía haber ocasionado un accidente. Es decir, que no lo hice bien por el ansia de querer ayudar. Quiero decir que a veces en los momentos, digamos, en que estamos no así... sale el instinto. No sale un instinto, bueno o malo, llámale como quieras, pero que a veces no es el que debería. Entonces, desde ese día no me he encontrado más en esta situación, pero procuro fer esos casos bé. Es cierto, Marga, pero nosotros debemos ser muy conscientes de que la omisión del deber de socorro es un delito y dentro de una lógica podemos sentirnos pues ciertamente bloqueados, confusos, es un momento pues de excesiva tensión, pero debemos ser conscientes de cuestiones puramente humanas. Claro que sí. Bueno, sí. que pues se ha atropellado, mira, un tema que es muy sangrante y que ocurrió hace pocos meses. Bueno, he atropellado a un niño en la carretera de Campos, he atropellado a un niño, yo creía que era un animal y me voy. Bueno, compruébalo. Vamos a ver hasta qué punto llega ese bloqueo, sí. ¿no? Uh-huh.
Entonces, sí, debemos ser muy conscientes. He puesto los dos extremos. O Claro. sea, en mi caso, que como loca solo quería ir a ayudar sin Tampoco preocuparme es de la... bueno No es eso. eso. Por eso te digo que a veces reaccionamos como no deberíamos. Hay un tema que está muy de moda, que son los patinetes eléctricos. Y aquí entramos ya en mil problemas que pueden ocasionar, porque cuántas veces no hemos leído que han atropellado a alguien con lesiones. Claro, van sin identificar, puede huir. ¿Ahí dónde entramos? ¿En un agujero negro del espacio o qué? A ver, buena pregunta. La verdad, ¿dónde entramos? Yo creo que entramos en la falta de civismo. Es decir, todos somos peatones, conductores y utilizamos las mismas calles. Entonces, el patinete creo que es una herramienta muy buena. Mucha gente la utiliza con cabeza y me parece muy buena herramienta, muy buen sistema de ir de desplazarse de un lado a otro. Pero creo que se necesitan unas nociones básicas de seguridad vial. Es decir, no entramos en un agujero negro porque si no te das la fuga y tienes la culpa del accidente, puedes estar pagando toda tu vida por unas lesiones. Es decir, tú imagínate que tú con el patinete vas, aunque cumplas todas las medidas de seguridad, por imprudencia, no ves un peatón, le atropellas con tanta mala suerte que lo matas. Este chaval, pongamos que tiene 30 años el muerto, es que estarás toda tu vida pagando la indemnización. Pero más aún, es que si tú estás incumpliendo un delito, como por ejemplo, pues ir por un lugar no adecuado a la circulación, es que también es un delito. Y es un delito de homicidio imprudente. Es decir, toda tu vida vas a estar pagando física y económicamente por un delito. Y emocionalmente. Y emocionalmente, claro. Entonces, yo recomiendo, primero, cumplir las medidas de seguridad, es decir, cumplir las medidas de seguridad vial. Todos sabemos qué es un stop, todos sabemos lo que es un CEDA, todos sabemos por dónde podemos y no podemos circular. Estamos cansados de verlo en las noticias, estamos cansados de leerlo en el periódico, cómo tenemos que circular en patinete. Vamos a hacer caso. Es que y bueno, ahora que empezábamos a tener las bicicletas un poco controladas, han venido los patinetes, porque a mí hace un par de años me embistió una bicicleta, me abolló todo el capó del coche, huyó. Yo me quedé asustadísima pensando, se ha hecho daño, pensando que yo era la culpable de aquello, cuando no lo era. Cuando avisé al seguro me dijeron que el que me tenía que indemnizar era él, a mí. Pero claro, se largó y yo no tuve, o sea, el bollo allí quedó, porque yo no sabía a quién reclamar. Es decir, que a nadie. No puedes reclamar ni al consorcio. No, a nadie, ¿eh? Es que no debemos de olvidar que son vehículos que también se someten al código de circulación, ¿verdad, Neus? Exactamente. Entonces, porque es que muchas veces vemos patinetes eléctricos yendo a una velocidad superior a la vía, van más rápido. Me sobrepasan a mí en una vía que debemos ir a 40 y de repente veo un patinete que va súper rápido a 50 y me adelanta. O, por ejemplo, un patinete yendo en dirección contraria. Porque tienen más, porque les va mejor. Claro, o sea, el hecho de que sea un vehículo pues mucho más ligero, muy, pues no sé cómo explicarlo, muy manejable, hace que sea proclive quizá a saltarse esas normas de circulación que para ellos también. Y que no están identificados. Es decir, el problema es que no tienen una matrícula. Si todos los patinetes tuvieran una matrícula y un seguro obligatorio, ya irían alerta. Es que esa es otra, no es obligatorio que tengan seguro. No es obligatorio. ¿Pero por qué? O sea, ¿eso de quién depende? ¿Es una decisión estatal, de los ayuntamientos, de las comunidades? ¿Eso de qué? Claro, yo creo que la matriculación es estatal. Es decir, la regulación de los patinetes está, como bien ha dicho Lidia, en el Código de Circulación, pero muchas veces en el Código de Circulación lo que dice es, ojo, nosotros ponemos la base, pero esto se tiene que regular. Y se tiene que regular mediante ordenanza municipal, es decir, recae la responsabilidad en el ayuntamiento. Los cascos, el casco, o sea, el llevar casco, porque los cascos están prohibidos, tanto en bicicleta como en patinete, están prohibidos llevar cascos de música. Auriculares. Pero el casco de protección, el Código de Circulación dice, oigan, es recomendable, pero regúlenlo ustedes. El ayuntamiento aún no se ha pronunciado en esto. El ayuntamiento de Palma, estoy hablando, no se ha pronunciado en la obligatoriedad de llevar casco. Y será lo mismo con el seguro, pero yo creo que será más a nivel estatal. Es decir, ya reconocerlos como un vehículo a motor, como son las motocicletas, y obligarlos a llevar un seguro. Y si no,
obligar al consorcio de compensación de seguros, que seguro que ahora si me escuchan me dirán, oye, Neo, siempre la culpa es nuestra, pero a indemnizar a esa persona que se ha dado a la fuga, es decir, a la persona que ha recibido el golpe después de que un patinete se dio a la fuga. Porque si me atropella un coche, me puede romper un dedo, y si me atropella un patinete, me puedo partir la cabeza. ¿Por qué? Si se dan la fuga los dos vehículos, el consorcio me va a pagar el dedo roto por un coche, pero no me va a pagar la cabeza partida por el patinete. Yo también me he fijado que hay coches, por ejemplo, alemanes, aquí, que tienen la ITV súper caducada. ¿Qué pasa con eso? Porque ahí yo ahora me estoy metiendo quizá en temas de leyes europeas, no lo sé, pero sí que casualmente y por curiosidad miraba los letreros y pensaba, bueno, ¿y esta gente qué pasa? ¿La ITV cada 10 años o cada 20 años? Hombre, teóricamente para circular en territorio nacional tendrían que cumplir las normativas de aquí, de España, pero ahí sí que me coges un poco es que perdona que lo fuera haya de la materia. Así porque es un tema que de momento no ha salido mucho, pero es que esto me pasó hace 2 días, que me fijé y dije, bueno, igual tienen otro criterio, pero en Alemania, no aquí, porque aquí las leyes son las nuestras, no las alemanas. Lo que sí te puedo decir que si tienes un accidente con un coche de estos alemanes, no hay problema, porque todas las compañías de seguros, alemanas, inglesas, turcas, de cualquier sitio, tienen un representante legal en España. Entonces, hay una aplicación que se mira con la matrícula y la nacionalidad y el seguro en el país de origen, te dice a quién puedes reclamar aquí en España. Mira, un buen dato porque seguro que mucha gente no lo sabía. Hablando de seguros, hay diferentes tipos de seguros. Hay gente que siempre dice, uy, yo tengo un seguro muy barato. Siempre me llama la atención la gente. Yo digo, sí, pero ¿qué te cubre? O sea, ahí nunca, o sea, lo barato sale caro siempre. Yo creo que sí. Que es mejor tener un buen seguro, que no necesariamente tiene que ser muy caro, pero viendo lo que te cubre. Pero en líneas generales, ¿qué tipos de seguros hay? Mira, yo os voy a comentar. O sea, yo marcas de seguro no voy a entrar porque cada uno es partidario del seguro que tiene, pero sí que, es decir, está el seguro básico, que es seguro a terceros, que realmente te cubre lo mínimo, te cubre tener un accidente y que pagar al otro. Tienes el terceros ampliado, que ya te coge lo que es robo, te coge lunas, te coge incendios. Este yo lo recomiendo mucho porque además ahora con todo lo de los pirómanos me he encontrado con muchas veces que me viene el cliente y me dice, es que me han quemado el coche. Y yo, ¿y lo tienes a terceros? Y me dice, lo tengo a terceros, no lo tengo a terceros ampliado. Y tú, ups, ¿qué hacemos aquí? Porque claro, es un coche que si pensamos en un coche de 1.000 euros, vale, pero si es un coche recién sacado del concesionario, que son 20.000, 30.000 euros, pues ya duele porque realmente nadie te lo va a cubrir, porque el pirómano si lo encuentran puede que no tenga una solvencia económica. Insolvente seguro. Luego, a partir de ahí tenemos el todo riesgo con franquicia, que es ese seguro que te lo cubre todo, pero, ¿no? Tenemos ese pero está la franquicia. Lo que aquí tenemos que ir muy, muy al loro muchas veces es que por cada parte que des tienes que pagar la franquicia. Es decir, si tú tienes el coche que tienes 5 bollos, pues lo tengo uno delante, uno detrás, uno en el lateral, muchas veces dices, pues yo voy a esperar y voy a hacer el parte. En el todo riesgo no es así, con franquicia. Si tú haces esto, te van a hacer pagar una franquicia por cada bollo que arregles porque no son en el mismo lugar. Y ya el último seguro... Es que sería difícil que fuese en el mismo momento. Exactamente, claro. Si es todo un lateral, dices, venga, va, sí, te cubre. Pero si es en diferentes lugares, no esperes a llevarlo porque te van a cobrar 5 veces la franquicia. Y muchas franquicias son más caras que lo que cuesta el coche. Entonces no te vale la pena. Y ya el último es el todo riesgo, que es ese seguro que te lo cubre todo. Sí que es verdad que es muy caro, pero te lo cubre todo. Todo. Y pongamos que todos tenemos un seguro maravilloso, estupendo, que cubre todo, pero no llegamos finalmente a un acuerdo en ese trámite de vía amistosa. ¿Qué son los pasos que posteriormente debemos dar? A ver, aquí nos encontramos en el momento en que la compañía o no nos ha hecho una oferta o nos ha hecho una oferta muy a la baja. Pues aquí existe la posibilidad de poner una demanda. Se hace todo el proceso judicial de una demanda ordinaria o verbal y se llegaría a una sentencia y ahí el juez sería el que decide qué cantidad y quién es el responsable.
Y para eso, Neus, necesitamos siempre a un abogado especializado. Eso está clarísimo, pero a mí me queda una duda. ¿Y si has prestado el coche? ¿Qué pasa? Yo se lo dejo a un amigo y tiene un accidente. Te voy a recomendar nunca prestar el coche. Y si, por ejemplo, un hijo, una hija, lo coge el marido, o sea, o tienes que tener segundo conductor en el seguro. Yo te recomiendo siempre tener a todos los conductores cubiertos como segundos conductores y no dejes el coche a amigos, porque tú imagínate que tu amigo te coge el coche, va borracho, tiene un accidente y mata a alguien. El responsable es el dueño. Subsidiario eres tú. Primero está él, luego está el seguro, si tienes, y luego, como último, eres tú. Entonces, ten muy claro a quién dejas el coche. Vamos a repasar un poquitín eso. Vamos a hablar de un bloque familiar, padre, madre y los hijos. ¿Convendría, si se coge el coche de forma indistinta, que estén todos en el seguro? A ver, si tú te fías de tu... No, fiarse sí, pero si, es decir, si se da una castaña... Si se da una castaña y es mayor de 25 años o más de 2 años de carnet, no hay problema porque te lo cubre todo. Si son conductores noveles, es súper importante tenerlos como segundos conductores. A los más... Bueno, pues eso, a los conductores noveles es muy importante tenerlos como segundos conductores, porque muchos seguros no cubren el 100% de las necesidades a los noveles. Yo creo que todos estos datos son importantes porque a veces cometemos imprudencias sin saberlo. Mejor dejar el coche, pues sí, venga, toma, y luego podemos tener un susto, un disgusto, y bueno, y al abogado o abogada siempre consultarle, porque siempre más vale prevenir en este caso que litigar. Porque el prevenir que curar, aquí evidentemente es litigar. Muchísimas gracias por vuestra visita. Hoy hemos hablado accidentes de tráfico. Gracias, Lidia Blanco, y también Neus Queñelles. Gracias. Volvemos la próxima semana aquí mismo, Hora Segura. Les esperamos.